El misterio del silencio divino, ¿por qué se ocultan los planes de Dios? Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en el pequeño pueblo de Belén. La brisa gélida soplaba suavemente, mientras las sombras danzaban en las paredes de adobe, creando un juego de luces y oscuridad que parecía un presagio. La luna, un enorme disco plateado en el cielo, colgaba como un testigo mudo, observando el acontecer humano. María, con su vientre abultado, caminaba por las calles empedradas, sus ojos oscuros llenos de preguntas sin respuestas. ¿Por qué había sido elegida? ¿Qué planes ocultos albergaba el cielo? Mientras pasaba, el murmullo del pueblo se apagó, como si el aire mismo se detuviera para escuchar su latido. Esa noche, el silencio era ensordecedor. Cada piedra, cada ladrillo parecía contener un secreto, un mensaje divino que aguardaba ser descifrado. Era una época de opresión y dudas, el Imperio Romano apretaba su yugo sobre el pueblo judío. Las festividades apenas se celebraban, y los rostros se contraían en ansiedad. La esperanza estaba escondida bajo estratos de miedo. La estrella brillante que apareció en el horizonte, imponente y enigmática, prometía algo más, pero su brillo solo incrementaba la confusión. ¿Era una señal de liberación o el eco de una pesadilla? María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba al cielo. Su corazón latía como un tambor, desafiando el silencio abrumador de la noche. En la distancia, un búho ululó, rompiendo el hechizo del silencio. Cada sonido parecía un eco de su incertidumbre. Una visión de un futuro incierto la golpeó. Los sabios del oriente, guiados por la misma estrella, seguían, sin saber si hallarían bendición o ruina. Mientras María se detenía, algo dentro de ella pareció moverse, como si el propio universo estuviera preparándose para algún acontecimiento maravilloso. Pero, ¿podría confiar en la voz que le hablaba en sueños? ¿Por qué el silencio de Dios la rodeaba como un manto opaco? Las interacciones de aquella noche quedarían marcadas para siempre en su ser. En un rincón oscuro, una figura observaba atentamente, su rostro una mezcla de preocupación y ambición. Este misterioso espectador sabía que el destino de María no solo alteraría su vida, sino que también desataría un caos inimaginable. El aire estaba cargado de una energía palpable, una advertencia de que algo monumental estaba a punto de suceder, y en ese momento, la luna se cubrió de nubes, como si el firmamento mismo ocultara su secreto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Así que tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras las nubes ocultaban la luna, un nuevo silencio descendió sobre Belén, una quietud que parecía anticipar el cumplimiento de una antigua profecía. María respiró hondo, sintiendo la frescura de la noche, que contrastaba con el calor que emanaba de su corazón. El eco de la historia retumbaba en su mente, un pueblo sumido en la penumbra de la opresión, expectante sin comprender del todo la razón de su sufrimiento. Era un momento que clamaba respuestas, un momento en el que incluso el silencio se tornaba un clamor. Los ecos de las antiguas escrituras resonaban en su corazón. Una virgen concebiría y daría a luz a un hijo. La incredulidad que había sentido ante el mensaje del ángel seguía vibrando en ella, como un canto lejano que reverberaba a través de la historia. Las palabras de la profecía eran luces que danzaban en su pensamiento, pero el peso de su destino también era aplastante. Su figura parecía pequeña frente a la magnitud de lo que se esperaba de ella, y, en esos instantes, se preguntó si realmente tendría la fuerza necesaria para llevar tan colosal carga. En la distancia, el murmullo del río se elevaba, como si también él compartiera sus inquietudes. Las sombras se agitaban a su alrededor, figuras desconocidas se acercaban. 4 hombres, de aspecto sabio y venerable, seguían la luz de la estrella, envueltos en túnicas que ondeaban como banderas de esperanza en medio de la noche oscura. A medida que se acercaban, María sintió una mezcla de temor y expectativa.
¿Serían ellos los heraldos de malas noticias, o eran portadores de lo que había anhelado desde que se le anunció el mensaje celestial? Los hombres de Oriente, guiados por la revelación divina que los había convocado, no sabían que el camino hacia el cumplimiento de la profecía estaba cargado de obstáculos y luchas. En sus corazones ardía la certeza de que estaban destinados a encontrar un rey nacido en humildad, pero en el trasfondo de su caravana latía el temor a la muerte moral que el nuevo reinado podría acarrear en sus tierras. Mientras tanto, entre las sombras, aquel espectador misterioso, que aún observaba desde el rincón oscuro, comenzó a moverse con cautela hacia el centro del pueblo. Sabía que la llegada de los hombres sabios era un giro inesperado en su plan. No podía permitir que la luz iluminara el camino hacia la verdad, pues su propia ambición anhelaba apagar ese destello divino que podría llevar a su propia ruina. María, aún paralizada por la mezcla de emociones viscerales, sintió como si el aire a su alrededor se cargara de un poder indescriptible. ¿Podría ser que la luz que buscaban aquellos hombres intercediera en su desesperación? ¿O, por el contrario, sería solo una nueva sombra que añadiera su ya densa oscuridad? La noche parecía ofrecer respuestas que se ocultan a los ojos de lo humano. Mientras los sabios se acercaban, la figura que los observaba se deslizó en la oscuridad, con el corazón palpitante y el aliento contenido. La historia que había preparado para esa noche se interponía entre él y la verdad que se avecinaba, y en su mente, el eco de las preguntas se multiplicaba. ¿Lograría alterar el destino que parecía inquebrantable? El plan de Dios, como un tapiz divino, se tejía en ciernes, pero la parte más oscura de la naturaleza humana también se hacía presente. Así, el aire cargado de ansiedad presagiaba que el silencio que rodeaba los eventos de esa noche podría ser solo la calma antes de la tormenta. Las estrellas brillaban una vez más en las rendijas del cielo, susurrando secretos a oídos que estaban dispuestos a escuchar. Y entre la inquietante certeza de los acontecimientos, María continuaba con su lucha interna. ¿Sería su fe suficiente para que el silencio de Dios algún día se revelara en forma de respuesta? El viento comenzó a soplar suavemente a través de las callejuelas de Belén, trayendo consigo susurros de esperanza, pero también ecos de inseguridad. Cada paso que los hombres sabios daban resonaba como un tambor distante en el alma de María. La estrella que guiaba a estos viajeros iluminaba sus rostros, pero en el corazón de María una penumbra persistía. La luz de la esperanza se entrelazaba con la sombra de la duda, y en ese rincón solitario de su ser, variables de fe y temor jugaban su propio juego. Los magos se detuvieron ante el portón de la casa donde María había encontrado refugio. Uno de ellos, de mirada profunda y barba plateada, murmuró las palabras que resonaban en su mente: donde está la verdad, allí está el camino. Pero, ¿cómo podían ellos, hombres letrados de Oriente, entender la angustia de un corazón que temía lo que el futuro traería? Ellos traían regalos, oro, incienso y mirra, símbolos de veneración, pero el más grande de los presentes seguía envuelto en la fragilidad de su ser. Mientras contemplaban el hogar que estaba destinado a acoger al niño, el sabio que había dirigido la marcha comenzó a hablar. Su voz, profunda y suave, alcanzó a María como un bálsamo en el desierto de su confusión. Hemos seguido la estrella, por mandato de cielos. Venimos a adorar a aquel que será luz para todas las naciones. Las palabras parecían danzar en el aire, llevándose consigo parte de la aprehensión que había anidado en su pecho. María, aún intranquila, les devolvió la mirada. En sus ojos ardía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Hacia afuera había revelado su confianza, pero la tormenta de preguntas y temores giraba a su alrededor. ¿Era realmente ella la elegida? ¿Podría un destello de gloria surgir de su debilidad? La luz que guiaba a aquellos visitantes podría, con el tiempo, convertirse en denuncia de su humanidad. Mientras tanto, el observador en la oscuridad seguía como sombra para cada movimiento. Un rayo de angustia se entrelazaba con su propósito. Sabía que los sabios estaban en contacto con algo mayor, y su ambición se tornaba en miedo. Si el niño cumplía las profecías, sus tronos, sus placeres y su control estaban en peligro. Una decisión debía ser tomada antes de que la luz brotara del nacimiento del niño. Los impulsos de su corazón, lejos de ser vacíos, clamaban por acción. Adentrándose nuevamente en el misterio de la noche, el espectador se enfrentó a esta revelación: la verdad de la gloria a menudo se encuentra en lo oculto. ¿Acaso no había sido en las sombras donde su propio poder había crecido?
Mientras la vida parecía emanar de María, él sabía que el tiempo para actuar se acercaba. La fragilidad de la carne encarnaba un mensaje poderoso, un llamado a la esperanza que no podía ser ignorado. Desde el interior de la casa, María sintió la presión del momento. La llegada de aquellos hombres traía consigo la urgencia del propósito divino, pero el niñito que aún llevaba en su vientre era su carga y su luz. En su mente, el eco de las escrituras resonaba con más fuerza. Aquella que es llamada bendita entre las mujeres, sufriría un día por la redención de todas. Las palabras comenzaron a tomar forma, el sacrificio inevitable, y así, el aire a su alrededor se volvió más pesado, como si el destino danzara al borde de la inminencia. La quietud de la noche ya no era solo un presagio, sino una promesa cargada de significados ocultos, de un camino incierto hacia la verdad que comenzaba a revelarse. María, entre sombras y luces, buscaba apoyarse en su fe. ¿Podría su corazón convertirse en el refugio de la esperanza? A medida que las horas avanzaban, la estrella brillaba con mayor intensidad, la historia se escribía aquella noche con cada susurro, con cada mirada. Las revelaciones se entrelazaban, y el futuro, no del todo claro, traía la certeza de que el camino cuyo final ella todavía no podía ver, estaba lleno de decisiones e interrupciones. De nuevo, el silencio se convirtió en un clamor por significado y una búsqueda constante de respuestas que parecían eludir a todos, y así, en el vórtice de aquella extraordinaria noche, la pregunta latente que se alzaba por encima de todo era, ¿cuánto dolor sería necesario para que la llegada de la redención tuviera sentido? La fe, la traición y el sacrificio parecían entrelazarse en un mismo misterio, manteniendo el desenlace como un secreto guardado por el cielo. Mientras la estrella brillaba en la noche, el silencio que envolvía a María se fue transformando en murmullo. Dentro de su pecho, el eco de una incertidumbre latente se volvió más fuerte, desafiando el reposo del alma. Los hombres sabios, resonando con fe, habían hablado de venerar al niño que pronto nacería, sin embargo, el significado de esa veneración se deslizó como arena entre sus dedos. Mientras se preparaba para su encuentro, un pensamiento la acechaba. ¿Cómo podría un simple hogar ser el lugar de un milagro tan vasto? Los magos, conscientes del peso de la historia que estaban conduciendo, intercambiaron miradas. Ellos reconocieron el desafío que representaba llegar a la humilde morada donde la Madre de la Esperanza anidaba. La búsqueda no solo era geográfica sino espiritual, un viaje por caminos invisibles que cruzaban la fe y la duda, el sacrificio y la redención. Uno de ellos, el más anciano, se volvió hacia María con una seriedad que contrastaba con la alegría de su misión. El mundo cambia con el nacimiento de un solo niño, pero el viaje de la vida está colmado de decisiones que dan forma al destino, dijo, como si cada palabra estuviera impregnada de un peso eterno. A su vez, el ruido que venía desde el exterior se hizo más palpable. La noche parecía vibrar con esperanza y temor, un reconocimiento de que sus mundos estaban a punto de unirse en una danza de propósitos. María miró hacia la puerta, su corazón palpitar en un ritmo distinto al que había conocido. La vida que albergaba era un hilo que tejía realidades invisibles, uniendo a los que se acercaban y a aquellos que inevitablemente se alejarían. Una inquietud llevó sus pensamientos hacia el que acechaba, el observador en la oscuridad cuya mirada nunca se apartaba de su hogar. ¿Qué pesares, qué ambiciones, qué miedos lo guiaban? Su espíritu oscuro había comenzado a moverse como una sombra, un eco de lo que podría ser la falta de luz. Su poder se alimentaba de desconfianzas, de temores, un coraje erróneo que deseaba romper la fragilidad de su sueño. Los hombres sabios aguardarían ante el niño que traería consigo una nueva era. Pero dentro de la mente de María, una densa niebla envolvía su razón. ¿Sería suficiente solo adorar? ¿Acaso no se requeriría de acciones? El sacrificio que había de venir desbordaba su imaginación, como si el dolor y la redención fuesen dos caras de la misma moneda, una moneda que debería ser entregada para que las bendiciones fluyeran. Ella sentía que cada latido de su corazón anunciaba la dificultad que se avecinaba, y aún así, el amor por el niño en su vientre prosperaba como un fuego indomable. El anciano mago, sintiendo el tumulto interno de María, se acercó a ella. La fe es un camino lleno de sombras. Pero no te atormentes, Marjan, dijo su sonido como un canto que envolvía la incertidumbre. Cada paso que demos nos acerca más a la verdad,
incluso cuando la sombra parece amenazante. El dolor traerá un nuevo amanecer. Las palabras resonaron dentro de ella, un pequeño rayo de luz en medio de una penumbra que parecía solidificarse. Sin embargo, la pregunta que había sido sembrada en su corazón aún la atormentaba: ¿sería capaz de soportar el peso del sacrificio que se había profetizado? La salvación del mundo dependía de su fragilidad. Así, mientras la estrella seguía iluminando la noche, y las palabras de aliento se desplegaban como un manto alrededor de su ser, una nueva revelación comenzó a tomar forma. En la narrativa de la salvación, no todo sería claro, y en el intersticio de lo profundo y lo sagrado residía la verdad más cruda. María sintió que debía entregarse al misterio, abrazar la incertidumbre y confiar en que el hilo de la vida se entretejía en un tapiz de diverso colorido que no siempre era visible. El silencio seguía cargándose de significado, y el momento en el que todo comenzaría a cambiar estaba al borde de manifestarse. ¿El sacrificio era inevitabilidad o elección? La luz, aunque distante, brillaba aún más intensamente, invitando a todos a buscar respuestas, a enfrentar sus propios ecos de duda. En el rincón más profundo de su ser, María sabía que sin importar el dolor venidero, la historia que comenzaba a escribirse sería un partícipe en el eterno lazo de amor y sufrimiento. Sería todo parte de un diseño divino que superaba su comprensión. La respuesta, como la estrella en el cielo, permanecía oculta, aguardando el momento preciso para ser revelada. La brisa nocturna se colaba a través de las rendijas de la casa, trayendo aromas lejanos y susurros del mundo exterior, añadiendo una capa de complejidad a la atmósfera. En el silencio compartido, la tensión se volvía palpable, como si incluso la naturaleza esperara, conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. María se sintió pequeña, un refugio tembloroso ante la inminente grandeza, y esa frágil certeza se aferraba a ella como un salvavidas en medio de un mar revuelto. Mientras los magos se preparaban para rendir homenaje, la mente de María se debatía entre la incertidumbre y la abrumadora realidad de lo que portaba dentro. ¿Qué papel jugaría ella en esta narrativa que comenzaba a desplegarse? Era un puente entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. A medida que los hombres sabios ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra, el significado de cada presente comenzó a calar hondo en su corazón. La reverencia de su gesto traía consigo la semilla de una misión que pesaba más de lo que podía sostener. ¿Por qué estos dones?, se preguntó María, mientras observaba a los magos depositar los tesoros como si ofrendaran no solo materiales, sino aspectos de su propia alma. No se trata de riquezas, sino de un sacrificio. La idea se repetía en su mente, haciéndose eco en sus dígitos. Tal vez la riqueza del corazón contaba más que lo que pudiera ofrecerse en especias o metal. Desde su humilde hogar, rodeada de una sencillez casi opresiva, comprendió que el acto de adorar no solo incluía actos visibles, sino un profundo compromiso con la verdad. Si los magos venían de tierras lejanas para venerar, entonces su propia humildad también debía convertirse en un sacrificio. Mientras la estrella desbordaba su luz, María miró al anciano, que parecía absorber cada minuto con una sabiduría que podría iluminar el desierto. «Estamos aquí por una razón, Maryam», le recordó. «Este niño no solo cambiará tu vida, transformará la historia misma de la humanidad». Sus palabras retumbaban en su mente, aunque la carga de tal afirmación la sobrepasó como una ola implacable. Aunque amaba profundamente al niño que llevaría, la sombra de lo que estaba por venir se cernía sobre ella, pesada y ominosa. El anciano mago continuó. «Las profecías son mapas que guían a los buscadores, pero a veces el camino es oscuro y tortuoso. No desmayes ante lo que no puedas comprender. La luz del propósito divino siempre brilla a través de las grietas más tenues». Se lo dijo como si conociera el tumulto que peleaba en el interior de su ser, como si estuviera dispuesto a darle la clave que permitiría abrir las puertas del entendimiento. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el umbral, trayendo consigo un susurro familiar, un temblor en el aire que la hizo estremecer. La sombra acechante que había temido, el que siempre la observaba, parecía moverse más cerca, un recordatorio de que la esperanza no podía ser eclipsada sin un enfrentamiento. «¿Cuán vulnerable soy?», se cuestionó María, enfrentando el temor que brotaba de lo desconocido. ¿Era su fe realmente suficiente para resistir la prueba que se avecinaba? En su interior, una lucha se libraba con ferocidad,
el anhelo de proteger al niño y la necesidad de entregarlo al destino que le aguardaba. La entrega era dolorosa, y todavía anhelaba respuestas que parecían inalcanzables. Con cada latido, sentía que el sacrificio no sería solo el de su hijo, sino el de todo lo que ella había conocido y amado. La visión de un futuro incierto la invadía, contagiando su corazón de miedo e intuición a partes iguales. Mientras tanto, los magos ofrecían su adoración, y el silencio se transformó nuevamente, esta vez en un canto que reverberaba por todo el universo. Era un eco de lo que vendría, una promesa disfrazada de incertidumbre. ¿Sería el sacrificio una bendición disfrazada de pena? La noche giraba y se transformaba, como un lienzo que aguardaba la obra maestra, y la estrella, testigo silenciosa, continuaba brillando, apoyando la inminente conexión entre lo humano y lo divino. ¿Qué es lo que realmente se requiere de mí?, se preguntó ella en el fondo de su ser. La respuesta se movía como una sombra en su mente, siempre cerca, pero nunca lo suficiente. En la penumbra de ese momento, rodeada de los magos y la telaraña de expectativas que su vida comenzaba a formar, María se sintió en la frontera entre el dolor y la esperanza. La revelación aún no era clara, y aunque la estrella iluminaba la noche, los pliegues del futuro estaban envueltos en un misterio aún más profundo que la fe misma. Un silencio reverente envolvía el lugar mientras los magos se retiraban, dejando atrás una atmósfera de asombro y expectativa. María quedó sola en su refugio, el murmullo de las palabras del anciano aún resonando en su mente. La luz del propósito divino siempre brilla a través de las grietas más tenues. Reflexionó sobre esa revelación y se sintió despojada de su seguridad, como si su corazón estuviera dividido entre la adoración y la sombra del sacrificio. Cada rincón de la habitación parecía cobrar vida, proyectando sombras alargadas que danzaban bajo la tenue luz de la estrella. Las ofrendas de los magos reposaban en un rincón, símbolos del reconocimiento que su hijo ya despertaba en el corazón de hombres sabios, a pesar de su fragorosa llegada al mundo. En un instante de profunda introspección, comprendió que lo que le aguardaba sería mucho más que la belleza de su maternidad. A medida que el tiempo avanzaba, María sintió un peso ineludible sobre sus hombros. Ya no solo era la madre, sino también la guardiana de un destino que no bailaba al son de su voluntad. Las profecías resonaban en su mente como ecos en un vasto abismo, recordándole que en el servicio había más preguntas que respuestas. ¿Por qué es tan difícil aceptar la grandeza de lo que se me ha entregado?, murmuró en voz baja, las palabras flotando en el aire en busca de atención. En ese momento de vulnerabilidad, un pensamiento la atravesó como un rayo. ¿Qué pasaría si el sacrificio que la esperaban era un testimonio del amor y la esperanza, más que de la pérdida? La violencia del dilema se convirtió en una tormenta. La idea de que su niño pudiera ser una luz para otros, un faro en la oscuridad, ofrecía algún consuelo, pero al mismo tiempo, la incertidumbre del sufrimiento sella irreversiblemente cualquier lazo de protección que ella anhelara otorgar. María se levantó, ansiosa por buscar claridad. Su mirada se detuvo en el horizonte a través de la ventana, donde la estrella aún brillaba con fuerza. ¿Cómo puedo entender lo que debo hacer?, pensó. En ese rincón del universo, la vida parecía seguir su curso ajeno al tumulto emocional que se gestaba en su ser. Las estrellas eran testigos silenciosos de su batalla interna, y María se sintió más unida a su destino a medida que sus preocupaciones la envolvían. Fue entonces, en un instante de silencio, cuando una voz suave y clara le habló en su corazón: confía en lo que no ves. Confía en lo que definitivamente será. Era un mensaje profundo y sencillo, que resonaba con evidencia clara, un llamado a la aceptación. Con cada latido, se aferró a esa voz, una manifestación de esperanza que le ofrecía un camino desdibujado y oscuro. Mientras las horas pasaban, María se sintió llevada por un torrente de emociones. Los recuerdos de su vida antes del anuncio, antes de la llegada del niño, la invadieron. Las risas, las alegrías, y las noches de incertidumbre se tejían una a una. Se dio cuenta de que, en cada momento, había un propósito, incluso en los instantes más oscuros. La historia siempre había estado en movimiento, y ella era un capítulo viviente de un relato que apenas comenzaba. Sin embargo, la sombra de su ansiedad permanecía, como un eco distante que no se desvanecía. ¿Qué implicaciones tendría esa aceptación en su vida cotidiana?
María se sentó con la cabeza entre las manos, llenándose de preguntas sin respuestas. En su corazón, la verdad se movía, pero siempre un paso adelante de su comprensión. ¿Era el sacrificio un absoluto necesario en el camino del amor sublime? Con la estrella resplandeciendo en la noche, un escalofrío la recorrió. A medida que se preparaba para lo que vendría, la rebelión interna se intensificaba. ¿Y si la verdad que se le revelaba era aún más desafiante de lo que podía imaginar? Mientras la oscuridad del futuro se tejía como un manto sobre su alma, María supo, en el resquicio de su fe, que el misterio del silencio divino continuaba esperándola en la inminente revelación de un propósito aún oculto. Y en ese tumulto de pensamientos y sentimientos, nuevamente se encontró en la frontera del dolor y la esperanza, con el futuro aguardando, en el silencio, su desenlace. El murmullo de la noche se hizo más profundo, y en el aire flotaba una sensación de inminencia. María se permitió unos instantes de tranquilidad, esperando que su mente se aquietara, pero la tormenta de sus emociones no desistía. Era como si en cada latido de su corazón se tejiera un nuevo hilo de esperanza y temor, un manto que, a su vez, la abrazaba y la oprimía. Al caer la noche, el sueño pareció huir de su presencia. Se levantó y se acercó a la cuna, donde el niño yacía tranquilo, ajeno a las inquietudes de su madre. Mirándolo, se llenó de un amor desbordante, ese amor que solo puede nacer de la preocupación y la esperanza entrelazadas. «Eres el regalo que no sabía que necesitaba», susurró, acariciando su pequeño rostro. Pero en el fondo, una pregunta persistente brotaba en su interior: ¿qué será de ti en los días venideros? Mientras contemplaba a su hijo, un susurro surgió en su ser. No era una voz clara como la anterior, sino más bien una mezcla de recuerdos y visiones, como un río que fluía de su corazón a su mente. Se encontró transportada a las palabras de los profetas que habían anunciado su venida. La imagen de Isaías resonó en su interior: la espada atravesará tu alma. La profundidad de esta profecía llenó la habitación con un frío que la hizo estremecer. Atrapada entre el amor maternal y el temor por lo que vendría, su mente vagó hacia aquellos que habían caminado por caminos similares. Reflexionó sobre las madres en el pasado que habían tenido que lidiar con la realidad de perder a sus hijos, sus vidas marcadas por el sufrimiento por el bien del propósito divino. ¿Qué se siente ver a la luz de tus días convertirse en sombras?, se preguntó a sí misma. La fragilidad de la vida y el peso del sacrificio se entrelazaban en su ser, dejando una impresión imborrable. El fondo de la noche parecía también responder sus preguntas, cuajando sus dudas en un silencio cargado de significado. Era como si el mismo universo estuviera escuchando su clamor, listándose a desvelar algún antiguo secreto. Sin embargo, la revelación no llegaba. A lo lejos, los ecos de la tamborileante naturaleza se fundían en una sinfonía, sus notas susurrando promesas de transformación y sacrificio. Es posible que el sufrimiento nos acerque a la divinidad, meditó, y esta cuestión la llenó de inquietud. Repentinamente, un resplandor surgió en su imaginación, las manos extendidas hacia ella, personas doloridas buscando alivio, ojos llenos de desesperación hallando en su hijo una respuesta. El sacrificio puede que estuviera destinado a llevar luz a muchos, y con ello, su corazón se sentía desgarrado por la lucha entre el amor y el destino. ¿Te convertirás en la respuesta que tanto anhela la humanidad?, se preguntó mientras el niño emitía un suave murmullo en su sueño. El peso de la responsabilidad era a veces abrumador, una sombra que se interponía entre ella y el niño. ¿Podría soportar la carga de ser su madre en medio de este grande propósito? Las preguntas se enredaban de tal forma que se volvió difícil discernir las emociones que la impulsaban. Y en esas profundidades de incertidumbre, algo se transformó dentro de ella. Se permitió sentir su vulnerabilidad, su destino entrelazado con el de su hijo. Era un camino incierto, pero ese mismo camino podría convertirse en la senda hacia su propia redención. María volvió su mirada a la estrella, ahora con una mezcla de asombro y compasión. Aun cuando el futuro seguía oculto tras velos de misterio, un pensamiento emergió con claridad: cada lágrima de dolor, cada momento de incertidumbre, pueden servir de preparación para el milagro. Con cada visión de sufrimiento, se reaprendió el significado de la esperanza. Mientras respiraba hondo, una nueva revelación se expandió: era un llamado a la transformación. Si el sacrificio era la senda a seguir, entonces su aceptación sería el primer acto de amor.
Pero con ese acto, al mismo tiempo se encendía una nueva preocupación. Se convertiría su amor y su sacrificio en el medio para traer la luz, o también daría paso a una oscuridad aún más profunda. Así, en un momento de reflexión poderosa, la voz dulcificada de su espíritu la instó a avanzar, sosteniendo la luz en su interior ante lo desconocido. Llenada de una renovada fuerza y resignación, María se acurrucó junto a su hijo, como si en su simple calor encontrara la respuesta a sus múltiples preguntas. Pero la conmoción persiste, resonando en su corazón. ¿Qué nuevo destino trazará esta luz que arde en las tinieblas? El misterio permanecía, invitándola a seguir explorando. La oscura calma de la noche se mantenía como un velo sutil sobre el hogar de María. A medida que el tiempo avanzaba, el resplandor de la estrella que había guiado a los pastores se hacía más intenso, como si presagiara eventos aún no revelados. La fe de María balanceaba entre el amor insuperable que sentía por su hijo y las dudas que se apoderaban de su mente. Aquel pequeño, que había traído tanta alegría a su vida, también llevaba consigo el peso de un futuro incierto. En su interior, las palabras de los ancianos la atormentaban: un niño nacido de lo más puro de la humanidad, destinado a ser la luz de un pueblo entero, pero también a ser el blanco de las fuerzas oscuras. Su corazón se encogía al considerar la posibilidad de que ese destino pudiera implicar sufrimiento, pero al mismo tiempo, se sintió atraída por el misterio que rodeaba esa profecía. Las horas parecieron deslizarse lentamente mientras la noche avanzaba. María se reclinó en una silla, con la mirada fija en su hijo. En su pequeño rostro se reflejaba la serenidad, un bálsamo para su alma desgarrada. Si tan solo pudiera protegerte de lo que está por venir, pensó, pero en su corazón sabía que la protección la conduciría a un sacrificio aún mayor. Pensativa, recordó las historias que había oído desde niña sobre la intervención divina. Aquel Dios que había liberado a los israelitas de la opresión, que había alimentado a los hambrientos y sanado a los enfermos, ¿podría también ser el mismo que mantendría en la sombra el destino de su hijo? Su mente se llenó de preguntas: ¿por qué el silencio? ¿Por qué la incertidumbre? Cada misterio parecía ser un eco de su propia vulnerabilidad. Un suave escalofrío recorrió su espalda al pensar en las palabras de los profetas: el camino hacia la redención está forjado en el dolor. Esa idea, tan difícil de aceptar, se arraigó en su entendimiento. Sin embargo, en su lucha interna, sentía que había algo valioso que se escondía detrás de ese sacrificio. ¿Sería la salvación de aquellos que padecían? ¿El término de una espera interminable por un cambio divino? La encrucijada del sufrimiento y la esperanza se convertía en un laberinto en su corazón. De repente, la cuna emitió un leve quejido y el niño despertó, sus ojos buscando el consuelo familiar de su madre. María lo levantó en brazos y lo acercó a su pecho, sintiendo su calidez como un refugio contra el terror que la envolvía. Tu amor será la respuesta, murmuró, y en su voz se entrelazaron tanto la certeza como la inquietud. Tu existencia puede traer salvación a muchos, pero a un alto precio. En un instante, un pensamiento brillante iluminó su mente: ¿y si el silencio de Dios no fuese una ausencia, sino una invitación a la acción? Si en su quietud, se gestaban visiones de esperanza y redención. María dejó que esa idea fluyera en su ser. La decisión de avanzar, a pesar de no entender el porvenir, podría abrir la puerta a un jarrón de oportunidades perfectas. Quizás, en tu luz, encuentre la chispa que requiere mi fe. A medida que la noche continuaba, María sintió como su corazón se alzaba con un nuevo propósito. La incertidumbre seguía estando presente, pero empezaba a vislumbrar una fuerza generadora que podía surgir de su aceptación del sufrimiento. Podría entonces, a través del amor más puro, trascender la oscuridad que la envolvía y encontrar un camino hacia la redención. Justo cuando sus pensamientos se centraban en la esperanza, el viento silbó a través de la ventana, trayendo consigo un murmullo que parecía elevar las inquietudes del mundo. Aquella voz se amalgamaba con su propia meditación, llenando el espacio con una sensación de intriga. ¿Podría efectivamente haber una revelación esperando ser desvelada en medio de este silencio divino? La música incesante de la noche se refería a algo más, un relato que buscaba ser contado. Aquel murmullo, un eco de tiempos antiguos, resonó como un antiguo prometer. Y así, en el vasto misterio de la noche, María se sumergió en la posibilidad de que el silencio de Dios pudiera ser,
tal vez, el preludio de un nuevo amanecer, un canto al que su alma podría unirse cuando llegara el momento. ¿Y si el amor, a través de su sacrificio, se convertiría en la luz que sacudiría las sombras de la humanidad? La pregunta se deslizaba en su mente, adentrándose en los albores de su alma, mientras se preparaba para enfrentar lo que estuvo por venir. La noche se extendía como un tapiz de enigmas, y mientras las estrellas parecían trazar caminos invisibles en el cielo, María sintió que el tiempo se detenía, permitiéndole sumergirse en sus reflexiones. Con el niño sobre su pecho, la fragancia del oro y el incienso que los magos habían ofrecido flotaba en el aire, envolviendo la habitación en un halo de veneración y misterio. El regalo de aquellos sabios no solo representaba oro material, sino también simbolismos de realeza, divinidad y sufrimiento. La respiración rítmica de su hijo se volvió un canto de esperanza, y María, inspirada por esa melodía, decidió escribir sus intuiciones en un viejo pedazo de pergamino. Con cada palabra, sus pensamientos prendían vida, convirtiéndose en afirmaciones de una fe que, a pesar del silencio divino, comenzaba a encontrar su voz. Un camino será trazado, escribió, a través de la fragilidad, se revelará la fortaleza, y en la penumbra, la luz será más brillante. Sus pensamientos se entrelazaban con versos de antiguas escrituras que resonaban en su memoria, los relatos de Job y de Moisés, hombres de fe que habían enfrentado ensayos oscuros. ¿Acaso el silencio de Dios no fue, en ocasiones, una prueba de la devoción más pura? Se cuestionaba, mientras su pluma danzaba sobre el pergamino. Si el sufrimiento es un medio para un fin que trasciende el tiempo y el espacio, entonces no sería la confianza, aunque herida, la verdadera generadora de esperanza. Tan absorta estaba en su escritura que no notó la llegada de la mañana. La luz del nuevo día irrumpió, bañando la habitación en tonos dorados, y María, atenta a los murmullos del nuevo amanecer, sintió que la inquietud de la noche 688 se disolvía lentamente. Había en ella un renacer, una reafirmación de su fe que no solo se aferraba a las sombras, sino que se atrevía a soñar con lo que podría ser. Justo cuando la luz filtraba por la ventana, un suave golpe sonó en la puerta. Con un leve sobresalto, María, envuelta aún en su manto de reflexiones, fue a abrir. En la umbra del umbral se encontraba una figura familiar, era José. Con su semblante grave, entró con aire de urgencia, su mirada reflejaba el peso de algo importante. María, comenzó, su voz tensa, he tenido un sueño, uno perturbador. Las palabras de su esposo deshicieron el cálido hechizo de la luz matutina. Un ángel me ha hablado, advirtiéndome de peligros inminentes. Debemos actuar rápido, huir a Egipto. Herodes busca acabar con la vida de nuestro hijo. María sintió que sus entrañas se retorcían ante aquellas palabras. Era como si el eco de sus propios temores ahora cobrara vida. En su interior, la fe que había cultivado se volvió un campo de batalla. La luz del nuevo día parecía desvanecerse por breves momentos, y la pregunta resonaba dentro de ella, ¿es este el camino hacia el sufrimiento que se profetizó? La idea del sacrificio ya no era abstracta, sino una realidad que se deslizaba peligrosamente cerca de su hogar. Aquel silencio divino que había contemplado durante la noche adquiría un nuevo sentido, al ser una advertencia de Dios, pero también una prueba. Era esta su invitación a actuar. La incertidumbre la invadió nuevamente, pero en medio del miedo, María sintió que las palabras que había escrito la noche anterior volvían a su mente, quizás en la penumbra, la luz será más brillante. Tomando una profunda respiración, se acercó a José, quien yacía con rostro ansioso. Debemos confiar, José. Si Dios nos ha guiado hasta aquí, Él también nos guiará a través de esto. Con firmeza en su voz, ambos comenzaron a preparar su huida, dejando atrás la cuna que había albergado al niño que era, sin saberlo, el portador de su destino y el futuro de muchos. Pero mientras se movían, María sintió que, a pesar de la oscuridad que se avecinaba, un nuevo misterio seguía latiendo en su interior. ¿Cómo será el destino que nos bebés aguarda?, se preguntó. La incertidumbre era ahora una compañera constante, y el camino hacia Egipto se dibujaba como un camino de sombras y luces. La historia de su vida había cambiado en un instante, pero el destino seguía como una niebla en el horizonte. En el eco de su mente permanecía un susurro, una certeza y un misterio. ¿Por qué se ocultan los planes de Dios?
El sol ascendía en el horizonte, una franja dorada rasgando la oscuridad de la noche cuando María, José y el niño comenzaron su camino hacia Egipto, cruzando tierras inhóspitas, cargando el peso de su misión. Cada paso que daban resonaba en el alma de María, un testimonio de su vulnerabilidad y fortaleza, de la fragilidad y del llamado trascendental que llevaban consigo. El miedo y la esperanza operaban en un pulso constante, un baile entre lo desconocido y la certeza de que lo trascendental se desarrollaba en medio de la adversidad. Mientras atravesaban paisajes áridos y poblaciones indiferentes, las palabras del ángel que había anunciado el destino de su hijo reverberaban en su corazón. Él será el Salvador, el Mesías. Sin embargo, la profecía se encontraba envuelta en sombras, y la historia de su vida se expandía entre las brumas del sacrificio. El murmullante viento traía consigo ecos de historias antiguas, relatos de héroes que padecieron y de redenciones que surgieron de la tragedia. Cada noche, en la protección del estruendo de la soledad, María encontraba tiempo para orar, buscando respuestas en el silencio. La incertidumbre pesaba como una piedra en su pecho, pero con cada oración, una luz suave se reunía en su ser, un destello que la recordaba que, aunque el camino se enredara en oscuridad, había un propósito en su travesía. Una noche, al amparo de un campo estrellado, María se entregó al susurro de su propia voz, hablando al niño dormido entre sus brazos. Cuando las tribulaciones te busquen, recuerda siempre que la luz nace en la oscuridad. No serás solo un niño, serás la voz de aquellos que no tienen palabras. Te entrego a eso que has de ser, y lo haré con amor, sin importar el costo. Fue en este sagrado acto de fe que se desató el milagro. En el silencio que seguía a sus palabras, María sintió una presencia, como un abrazo palpable del cielo, envolviéndola. Se dio cuenta de que el silencio divino no era una ausencia, sino un espacio sagrado donde revelaciones profundas y transformadoras florecen. En esa quietud, comprendió que cada lágrima y cada sonrisa que moldeaban su viaje estaban entrelazadas, formando un tapiz de significado eterno. Al llegar a Egipto, hallaron refugio en una aldea donde los días se tejían lentamente. Con el tiempo, la familia se adaptó, encontrar un sentido en lo cotidiano, abrazar su nueva realidad mientras la oscuridad acechaba en la distancia. En las noches, María miraba las estrellas, agradecida, reconociendo su propia luz interior, su conexión con lo eterno. Aunque el destino sea incierto, tú eres la respuesta a toda desesperanza, se repetía, sosteniendo la certeza de que su sacrificio no sería en vano. Así comenzó a brotar la fe, un manantial radiante que no solo iluminaba su hogar, sino que empezaba a vislumbrar en los corazones de otros que también buscaban esperanza. Al compartir la historia de su viaje, muchas mujeres y hombres fueron tocados por el eco de su valentía y amor. En su vulnerabilidad, hallaron fuerza, en su sacrificio, entendieron el verdadero significado de la entrega. Finalmente, tras un tiempo que pareció una eternidad, José recibió otro sueño, este lleno de luz y promesa. El peligro ha pasado, regresa a tu tierra, le ordenó la voz celestial. Con corazones palpitantes de expectativa, María y José emprendieron el viaje de retorno, esta vez no solo como fugitivos, sino como portadores de un mensaje de esperanza y redención que se diseminaba a su paso. Una vibración palpable acompañaba el regreso. Mientras la luz del nuevo día iluminaba su senda, María sintió en su pecho el latido del futuro desatada. En el silencio que había rodeado su vida, ahora fluía un canto resplandeciente, resonando en la unidad de lo creado. Cada paso de regreso se sentía como un regreso a sí misma, a lo que ella y su hijo estaban llamados a ser. De nuevo en Belén, el hogar que había significado tanto dolor como esperanza, María comenzó a hablarle al mundo de las promesas que se gestaban en la llegada del niño. Compartía su historia con aquellos que estaban dispuestos a escuchar, recordando a cada uno que el verdadero sacrificio trae consigo la luminosa semilla de la redención. El silencio divino, que había parecido tan abrumador, ahora revelaba su diseño magistral, y así, como un eco de amor que reverberaba a través de los siglos, el niño creció, llevando consigo el mensaje que había sido sembrado en las lágrimas y alegrías de su madre. La creación, una vez más, se halló reunida en torno a la luz que transforma todo en el amor compasivo y eterno. En la última reflexión de su vida, María se vio rodeada por muchos que, desde diversos senderos, habían hallado en el sacrificio del amor su propia salvación. Con una voz reverberante de fe, dijo:
El sacrificio es luz que brilla en el fondo de lo oscuro, cada sombra es solo el tejido que destaca el resplandor de la esperanza. Un murmullo de amabilidad y gracia resonó mientras las almas se unían en un camino donde el silencio divino había hecho brillar la verdad más poderosa, que con cada sacrificio, las cadenas de la vida son removidas, ofreciendo el abrazo del amor a todos los confines de la humanidad.